Si alguna vez quisiste cambiar tu vida, pero sentías que algo invisible dentro te frenaba, este video es para vos. ¿Por qué algunas personas avanzan y otras se sabotean? ¿Por qué repetimos patrones que sabemos que nos hacen mal? ¿Por qué el miedo aparece justo cuando estamos por crecer? ¿Te pasó alguna vez que empezaste algún proyecto o iniciaste un objetivo con mucha motivación, pero volviste al mismo punto? Porque sentías que algo dentro tuyo te autosaboteaba o te frenaba. Y no es la falta de capacidad como muchos piensan o la falta de disciplina. Es programación y ya te explico por qué. Hoy te voy a mostrar cómo tus creencias y tu mentalidad están creando tu realidad todo el tiempo, aunque no te des cuenta. También te voy a contar mi historia para que comprendas todo esto, porque yo viví años sintiéndome frenada en trabajos que no me representaban y con miedo a avanzar. Y con muchas dudas constantes hasta que entendí realmente lo que pasaba en mi mente. Años atrás creía que el problema era externo, que no tenía el trabajo correcto, que no tenía oportunidades, que no era capaz. Pero realmente cuando tenía la oportunidad de crecer, algo dentro me frenaba. Me frenaban pensamientos como, ¿y si fracaso? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si esto no es para mí? No sé si te ha pasado a vos, pero yo tenía continuamente esos pensamientos. Y lo más duro era que creía que esos pensamientos eran yo. Estaba en un error completamente. Y no era la realidad la que me frenaba, sino eran mis creencias, esa programación que tenía. ¿Y cómo empecé a descubrir todo esto? Todo comenzó cuando yo fui a estudiar, a terminar una carrera universitaria a otra ciudad, fuera de mis padres. Entonces yo voy con mi expareja actualmente a terminar esa carrera. Yo en el transcurso de esa carrera trabajaba y estudiaba y a su vez cursaba. Pero me di cuenta que me frustraba muchísimo cuando no me salían bien las cosas, cuando no pasaba una materia, le echaba la culpa al profesor, y que mi mundo se terminaba porque tenía mucho miedo al fracaso. Es una de las creencias que tenía programada en mi mente y no me daba cuenta. Quería que todo saliera perfecto y quería pasar ese examen de una sola vez sin repetirla y repetirla. Por esta creencia que tenía transformada en un miedo que es el miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente, quería que todo me saliera perfecto de una sola vez, cosa que no era así y me frustraba muchísimo. Siempre daba todo de mí hasta que llegué en el punto de agotarme totalmente. A las 3 de la mañana me levanto como loca, sintiéndome súper mal, teniendo ataques de pánico y le digo a mi pareja que me estoy volviendo loca. Mi pareja me subestimó, no me creyó mucho, pero de igual manera me acompañó. Fui directamente a terapia, a médicos y ahí descubrí lo peor. Estaba totalmente agotada y destrozada mentalmente y físicamente. Había agotado de tanto estrés, de tanto forzarme, de tanto estudiar y trabajar a la vez, queriendo que todo sea perfecta. Había agotado todas mis capacidades mentales, es decir, que no podía retener más nada. Entonces, lo que me propusieron era dejar de trabajar y dejar de estudiar. Cosa que yo me opuse rotundamente porque para mí eso significaba el fracaso total de mi vida y mi carrera. Dejar un año de carrera era lo peor que me podía pasar. Terminé dejando la carrera. Lo que sí me diagnosticaron ataques de pánico, depresión, ansiedad y estaba en un lugar donde toqué fondo y ya no podía más. A todo esto mi pareja seguía cursando todas las carreras, todas las materias y donde yo sentía su ausencia. Todo el día vivía trabajando, al igual que yo vivía estudiando y haciendo cursadas. Entonces yo me sentía absolutamente sola. Necesitaba un poco de su tiempo. A lo que todo esto me respondió que no.
Y como ya estaba en una etapa donde ya había tocado fondo, donde ya no tenía nada que perder, entonces decidí dejar a mi pareja porque realmente me sentía sola a su lado. Y sola realmente porque no compartíamos nada. Antes, sí, cuando cursábamos juntos, compartíamos la cursada, compartíamos estudiar materias, pero ahora realmente ya no compartíamos nada, absolutamente nada, solo dormíamos juntos. Entonces preferí dejarlo antes que sentirme realmente sola y estar acompañada. Muchos me dirán que estaba completamente loca por dejar a la persona a la que estaba a mi lado, a la única persona a la que podía llamar si realmente me pasaba algo, pero no, realmente me sentía sola y me sentía vacía y necesitaba reconstruirme y poner foco en mí. A todo esto también me fui separando de todos mis amigos porque no quería que nadie se enterase de nada. Y es obvio, es uno de los síntomas de la depresión o de los ataques de pánico o ansiedad, que es aislarse. Uno se aísla completamente de la realidad y empieza el bucle de emociones negativas constantes. Bueno, todo esto yo seguí yendo a los médicos, inclusive también les dije a mis padres todo lo que me había pasado. Ellos realmente no caían en cuenta del grave problema en el que estaba pasando. Entonces nunca fueron a visitarme a la otra ciudad donde estaba estudiando y trabajando a la vez, porque nunca dejé de trabajar. Sí dejé de cursar, pero seguía estudiando aún en esa situación por este programa que yo tenía. Entonces decidí contarle a mi familia para que me apoyasen o me puedan ayudar en algo. Y la respuesta fue completamente diferente a lo que realmente pensaba. Lo único que sentía de ellos era indiferencia, un poco de pena y nada más. A todo esto yo era la que iba a visitarlos porque realmente necesitaba esa comprensión, necesitaba apoyo y necesitaba contarles a alguien realmente lo que me pasaba. En ese transcurso de ir a la otra ciudad donde yo vivía con mi familia, tenía 2 horas en colectivo, a lo que me sentía realmente que me iba a morir. El corazón me palpitaba a 100.000 por segundo, tenía ataques de pánico. Cada segundo que pasaba dentro del colectivo era una eternidad. Muchas veces logré bajarme del colectivo, no aguantaba esa ansiedad, ese ataque de pánico, esas palpitaciones a 1.000 por segundo y esa falta de respiración. Sentía que no podía respirar. Y todo era con el propósito de ir a visitar a mi familia para que me puedan comprender lo que realmente me pasaba. Pero cuando yo llegaba a la casa, nadie se encontraba. Mi familia se encontraban todos en la iglesia rezando, cada uno de mis hermanos, cada uno haciendo su vida, y yo realmente me iba a la casa y también me sentía sola. Con esto no quiero dar lástima, con esto no quiero dar pena, era lo que me estaba pasando, era lo que sentía en ese momento, pero todo fue un proceso. Fue un proceso de decidir y de descubrir muchísimas cosas. Ahí me di cuenta de los patrones que tenía, de las creencias que me habían inculcado desde muy chiquitita, que no me daba cuenta que estaba operando en modo de víctima y tenía que salir de ese lugar cuanto antes. Y la única que tenía que hacerlo, la única responsable de hacerlo era yo, que nadie me podía ayudar, que nadie me iba a salvar. En ese momento caí cuenta de la realidad en la que estaba pasando y que yo era mi único motor para salir adelante. Yo obviamente y con la ayuda de Dios. Dios fue el que me sostuvo en todo mi proceso. Por eso digo que Dios está en cada uno de nosotros, porque tenemos dentro de nosotros una fuerza superior, muy fuerte, superior a nosotros. Cuando creemos realmente que ya no podemos más,
que fue muchas veces en mi caso, ya no sentía que no daba más cuando lloraba todas las noches y no tenía fuerzas, ganas de levantarme, igual decidía irme a trabajar, igual decidía irme a trotar, a hacer actividad física, porque eso era lo único que me mantenía estable. Y a todo esto dejé de ir también a los médicos porque sentía que no avanzaban, solamente me escuchaban y no me decían cuál era el origen, cuál era el problema en el que estaba pasando y cómo podía hacer para poder solucionarlo. Como no me decían nada de esto, dejé de ir a terapia. Y otra cosa era lo económico, era que no tenía para pagar tantos meses, tantos años de terapia. Y hoy, después de años de aprendizaje, estoy completamente segura de que Dios estaba en cada minuto de mi proceso y estaba ayudándome. Nosotros tenemos dentro de nuestra mente un sistema que se llama SAR, Sistemas de Activación Reticular. Este sistema lo que me ayudó cuando yo estaba en mi peor momento, cuando ya no tenía médicos, no tenía terapeutas, no tenía nadie quien apoyarme. Este sistema lo que hace es buscar las soluciones, te ayuda a enfocarte. Gracias a Dios por regalarnos este sistema, por hacernos seres humanos tan perfectos, yo digo, tan perfectos que nosotros nos autodestruimos solos. Gracias a este sistema de activación reticular, a mí me ayudó a salir, ya que buscaba información y veía información en todos los lugares. Buscaba información en YouTube, buscaba información en Internet, buscaba información en personas. Yo sentía la intuición de que debía hacer algo. Debía salir a correr, debía mirar ciertos videos, debía mirar, porque este sistema de activación reticular me decía qué tenía que hacer para poder salir de ese lugar donde estaba. Gracias a Dios porque hoy lo conozco. Gracias porque pude romper con muchas creencias que me limitaban. Me limitaba la culpa, me limitaba el miedo, me limitaba un montón de otras cosas. Y ya se lo voy a ir contando en este programa para que ustedes también puedan romper con esta programación que nos meten desde muy chiquito. Lo que sí te quiero decir algo, que tú no eres el diálogo interno que tienes, tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus emociones. Te lo han construido el entorno, la sociedad, el sistema o la matriz, como algunos le dicen. Y tu poder es ahora que sos consciente, es el poder de reconstruirte, construirte en la mejor versión que quieras, construirte en la persona que quieres ser y poder lograr cualquier meta, cualquier sueño que te propongas. Y ahora te quiero enseñar cómo funciona la mente para que puedas entenderla. Según el doctor Joe Dispenza, que es un crack en la neurociencia y ha escrito muchísimos libros, uno de los libros que le recomiendo siempre es Deja de ser tú, obviamente del doctor Joe Dispenza. Él afirma que la mayor parte del tiempo vivimos en piloto automático y más del 90% de nuestros pensamientos son repetitivos del día anterior. Eso significa que si no cambiamos nuestros pensamientos, seguimos creando la misma vida. Él habla que nuestro cuerpo se vuelve adicto a emociones conocidas, aunque sean negativas, aunque sean limitantes, porque son emociones familiares. Y el doctor Brock Lipton es un especialista también en reprogramación mental y dice que las creencias se forman antes de los 7 años de edad. En ese momento, que son los primeros años de nuestra vida, nuestro cerebro funciona en modo hipnótico, es decir, que absorbemos todo lo que escuchamos, todo lo que observamos, todo lo que captan nuestros sentidos, lo absorbemos y lo tomamos como cierto. Y es en ese momento clave donde se forman todas nuestras creencias por la cual operamos toda la vida. Absorbemos absolutamente todo, todo lo que escuchamos acerca del dinero,
acerca del amor, acerca del trabajo, acerca del éxito, acerca de lo que somos. Y son esas creencias que se convierten en programas automáticos. Imagínate escuchar siempre a un vecino que se queja por la falta de trabajo, por la falta de dinero. Eso tú lo adoptaste como creencia y entonces ahora tomas esa creencia y operas en base a esa creencia. Todos tus resultados y todas tus decisiones van acorde a lo que escuchaste de ese vecino. Imagínate escuchar desde chico a una maestra que se queja porque no le alcanza la plata o porque odia su trabajo. Tú en ese momento absorbiste esa información, lo tomaste como creencia y ahora estás operando con esa misma información. Imagina todo lo que has escuchado en casa. Si has tenido unos padres que te dicen que el dinero es malo, que el dinero te lleva a perder, que los ricos no entran al cielo, tú de ahora más vas a operar con esa creencia limitante y vas a alejar completamente de tu vida el dinero porque no vas a querer perderte, no vas a querer alejarte de Dios y vas a querer entrar al cielo, ¿no? Entonces, si hoy te cuesta ganar dinero, quizás no sea el mercado, quizás sea ese programa. Y hace más de 100 años ya Napoleón Hill, reconocido exclusivamente por su libro Piense y hágase rico, ya hablaba del poder del pensamiento. Él decía que todo logro comienza con una idea sostenida con fe. Pero lo que sucede es que la mayoría de las personas no sostienen la idea porque creen que no son capaces. Y acá hay algo que cambió totalmente para mí. No se trata de cambiar las metas, se trata de cambiar tu identidad, porque no manifiestas ni atraes lo que quieres, manifiestas realmente lo que crees merecer. Porque si tu identidad interna es que no soy segura, no soy constante, no soy buena con el dinero, tu realidad va a confirmar todo eso. Pero cuando empezás a preguntarte, ¿quién tendría que ser realmente para lograr la vida que quiero? Ahí empieza la reprogramación. Cuando lo entendí esto, dejé de luchar contra el exterior. Empecé a trabajar en mí, empecé a trabajar en mis pensamientos, en mis palabras habitualmente las que decía, las emociones que elegía sostener y la historia que me estaba contando. Y no fue mágico, fue una decisión. Cuando empecé a cambiar mi identidad, mis resultados también cambiaron. Porque mis emociones cambiaron, porque mis decisiones cambiaron, porque mis acciones cambiaron y empezó a cambiar mi realidad. Esto yo lo comento en simples frases, pero a mí me costó años entenderlo. Cada vez que pillaba a la cabrona de la mente diciéndome no podés, yo decía no soy yo, es un programa. Y cada vez que sentía miedo al empezar algo nuevo, en vez de huir, me preguntaba, ¿qué identidad estoy sosteniendo o estoy defendiendo en este momento? Y esto, déjame decirte que no fue instantáneo, no fue de la noche a la mañana, es cuestión de tiempo y proceso. Es incómodo, sí, es confrontativo, sí, pero es liberador. Pero tienes que saber algo muy importante. Cuando tu identidad empieza a cambiar, tus resultados se notan porque también empiezan a cambiar. Y no es porque cambió el mundo o cambió algo en tu entorno, es porque cambió el programa. Y con esto y concluyendo, te quiero decir que no estás rota, que no sos insuficiente, que no estás bloqueada, que no sos una persona indisciplinada, simplemente estás programada. Y ahora estás descubriendo la programación. Y la buena parte de todo esto es que todo programa puede reescribirse. Y tu nueva identidad nace cuando dejas de repetir la vieja historia. Y ese momento puede ser hoy. Y si te ha gustado este video, no olvides de suscribirte a este canal. Regálame un super like
Guarda este video si quieres verlo nuevamente cuando lo necesites y nos vemos en uno próximo.